Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Y para comenzar esta serie, qué mejor que arrancar por Brave y BAT. Después de más o menos la segunda semana de haber publicado mi video ¿Qué pasó con Brave? Nueva versión y monedas gratis, comencé a recibir muchos comentarios preguntando por qué es que no estaban recibiendo sus BATs tal cual como se ve en mi tutorial. Es por eso que en esta entrega quiero contestar esta y otras preguntas que sé que muchos deben estarse haciendo sobre el buscador Brave y su criptomoneda BAT, y sobre todo hablar de su nuevo sistema de recompensas que ya está funcionando. Comencemos. Para tratar de resolver esta duda de por qué era que no estábamos recibiendo los $5 como se ve en mi tutorial, pues comencé a investigar entre foros del buscador, plataformas de noticias oficiales y grupos de Telegram sin mucho éxito. Así que pues decidí contactar a Dan Murphy. Él es uno de los diseñadores web del proyecto de Brave y pues que normalmente contesta este tipo de preguntas, y él me respondió lo siguiente pues a mi correo, y es que ese dinero se dejó de entregar en marzo porque fue básicamente una campaña por un tiempo determinado para premiar los usuarios y promocionar el buscador. Entonces le pregunté si también esta promoción pues podría volver, y me dijo que sí puede existir la posibilidad, sobre todo en la apertura de nuevos mercados y cuando entonces Brave comience a incursionar en otros países, pero que ellos ahora pues estaban enfocados en el lanzamiento de Brave's Ads. ¿Y qué es esto de Brave's Ads? Pues tal vez es la mejor noticia que puedo darles a todos ustedes en estos momentos sobre Brave. Desde abril de este año el buscador lanzó lo que se denomina como Brave's Ads, que es este sistema por el cual tú como usuario vas a recibir el 70% de la torta publicitaria y Brave se quedará con un 30%. Entonces básicamente con Brave te van a pagar por activar esta opción y permitir recibir publicidad en tus búsquedas. ¿Cómo se activa esta opción? Bueno, entonces lo que vas a hacer es muy sencillo. Vas aquí, este icono que ves como de rayitas, que es el menú básicamente, y acá vas a ver una opción que dice Brave Rewards. Le das clic ahí y pues digamos que lo tengo desactivado, ¿sí? Entonces lo vas a ver. Una pantalla de este tipo va a estar aquí en off y sencillamente le das clic para estar en on. Entonces rápidamente ves cómo se despliega esta ventana, en donde primero lo que vas a ver aquí es el estimado que tienes hasta este momento de monedas de BAT y su equivalente en dólares por estar recibiendo esa publicidad periódicamente. Vas a ver la fecha de pago y vas a ver el número de publicidad que has estado recibiendo hasta este momento. Entonces, como ves, yo tengo un acumulado de 1.60 BATs y tengo más o menos un equivalente a 53 centavos. Adicionalmente pueden darle clic aquí a esta opción que dice Add Settings o configuraciones de la publicidad, para que tú puedas elegir cuánta publicidad deseas recibir por hora. Una publicidad, 2, 3 notificaciones, hasta un máximo de 5 notificaciones por hora. Entonces, ¿qué puedes hacer con este dinero acumulado? 3 cosas. Número 1, pues puedes hacer microdonaciones automáticas al contenido de canales verificados por Brave que normalmente ves. Entonces, por ejemplo, si estás viendo videos de Invemanía, si tienes esa función habilitada, estarás haciendo una donación al canal por simplemente estar dando tu atención y disfrutando de nuestro contenido, de estar viendo un video. Entonces, para saber si un canal está verificado por Brave o no, pues vas aquí, le das clic a este icono de un triangulito de colores y acá vas a ver cómo dice que efectivamente es un creador de contenido verificado por Brave. De lo contrario, por ejemplo, si me voy a cualquier otra página, vas a ver que dice no está verificado aún. Entonces, si no deseas hacer estas microdonaciones, pues que en realidad no es mucho dinero, pues vas nuevamente a la opción que te venía mencionando de Brave Rewards, y acá en la parte inferior vas a ver que dice autocontribución. Entonces sencillamente lo deshabilitas y listo. Entonces ves cómo ya queda apagado. Segundo, puedes hacer una donación directa a un canal verificado sencillamente yendo a la página o entrando a uno de los videos del creador de contenido que deseas apoyar y le envías una propina de forma directa. Entonces vas a la página o al video y le das nuevamente clic al icono de colores y acá le das clic a donde dice Send a Tip o enviar
propina y pues ya luego pones el monto. Es realmente muy sencillo. Y tercero, puedes reclamar tus BATs en una plataforma con la que está comenzando a trabajar en una alianza Brave, y se trata de esta plataforma que se llama Tap Network, con la que puedes redimir tus monedas como crédito en más de 200 hoteles en el mundo, 50,000 restaurantes o sencillamente gift cards en más de 250,000 marcas aliadas como Starbucks, Nike o Apple. Además, Brave está trabajando para permitir a los usuarios muy pronto mover esos BATs, esas criptomonedas, a sus billeteras personales o convertir esos tokens en monedas de tu país, en fiat, pues para recibir esos pagos de una manera mucho más cómoda. Algo similar a lo que ha estado haciendo con esta alianza que tiene con la billetera Uphold, que pues la verdad ha estado funcionando muy bien hasta la fecha. Tengan en cuenta que Brave, y más precisamente este sistema de pagos por ver publicidad por internet, está en construcción. Es decir, que no podemos pretender que ya todo está resuelto y que vas a tener las facilidades como si estuviéramos en una plataforma o en un buscador que ya lleva funcionando por lo menos hace 5 años. Pero pues debemos tener paciencia, ya que pues si esto le resulta muy bien a Brave, pues estaríamos hablando de que básicamente este buscador estaría cambiando el negocio de la publicidad por internet para siempre. Preguntas que yo sé que muchos deben estarse haciendo en estos momentos. Número 1, ¿en qué países está disponible este sistema de pagos por publicidad? Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia y Alemania. El plan que ellos tienen es estar en la mayoría del mundo a final de 2019. Japón va a ser uno de los países que va a estar disponible muy pronto. Y tengan en cuenta que pues toma un tiempo implementar modelos de negocios y publicitarios en cada mercado, en cada país, y que pues existan finalmente anunciantes interesados en este tipo de nuevos sistemas. Así que si todavía no está disponible en tu país, pues te recomiendo que igual descargues Brave si no lo has hecho y te vayas preparando pues para aprovechar estas recompensas tan pronto pues se lancen en tu país, y trata pues de estar muy pendiente de los anuncios de su página web o de los grupos de Telegram. Obviamente yo voy a estarles informando tan pronto haya la apertura de nuevos países, particularmente en aquellos donde yo sé que tenemos una gran comunidad latina. Segundo, si tú estás en uno de los países que mencioné que ya tienen disponible Brave Ads, este sistema de pagos, pero todavía no te sale como el letrero, digamos, cuando tú lo activas, aquí te sale como una opción que dice como Coming Soon o está viniendo pronto el lanzamiento. Lo que puede suceder es que no has actualizado tu buscador. Entonces, para que comiences a ganar, lo primero que debes hacer es tener o verificar que tienes instalada la versión 0.63 en adelante. Así que revisa si la versión que tienes es efectivamente la más actualizada, como ves acá en el foro de preguntas. Y pues para revisar eso y para tratar de resolver entonces ese problema, lo que te recomiendo es ir nuevamente al icono acá de menú de las rayitas y vas a donde dice aquí Help o bueno About Brave, porque a veces sale Help en la versión anterior. Entonces le das clic ahí y acá vas a ver efectivamente cuál es la versión que tienes en estos momentos en tu computador. Y pues de esta manera vas a resolver una duda. Y en general, para cualquier otro problema que tengas, primero revisa qué versión tienes para tal vez darle una solución rápidamente con una mera actualización del buscador. Tercero, ¿hay un límite de publicidad que puedes recibir por día? La verdad es que Brave no es, digamos, muy explícito en el número de publicidad que puedes recibir por día, pero pues haciendo las matemáticas, es decir, si máximo puedes recibir hasta 5 anuncios por hora, pues multiplicado por 24 horas, eso serían más o menos 120 anuncios por día, así que supongo ese sería como el límite máximo. Cuarto, ¿puedo retirar mis ganancias acumuladas de este sistema de Brave Ads? Como te estuve mencionando, sí vas a poder retirar tus BATs ganados de Brave Ads, y ellos actualmente están desarrollando la mejor plataforma para hacerlo, donde incluso pues se le va a permitir a los usuarios enviarlo a una billetera personal y luego tener la libertad pues de convertirlo en tu moneda local. Quinto, y yo sé que algunos pues pueden tener la duda de si se desactiva el bloqueador de anuncios automáticamente, entonces se desactiva también este sistema de Brave Chills. No. Ellos funcionan completamente diferente, es decir, de manera independiente, y de hecho pues Brave lo que recomienda es que mantengas ese sistema de Brave Chills activado en todo momento, mientras también pues tienes este sistema de Brave Ads activado.
El Brave Shields, para los que no saben de qué estoy hablando, pues lo que te sirve es para evitar que tu información personal de búsquedas sea rastreada y comercializada a terceros, y sobre todo pues que digamos puedas recibir publicidad que no está bajo el sistema de Brave Ads. Entonces lo mejor que puedes hacer es, así como lo ves, como yo lo tengo aquí en pantalla, es mantenerlo bloqueado, mantenerlo de este modo, que igual vas a estar recibiendo solamente la publicidad que está bajo el sistema de Brave en este caso. Pues sexto, el hecho que actives los 5 anuncios por hora no significa que cada hora vas a estar recibiendo 5 anuncios. Esto va a depender del área en el país en donde te encuentres y de un algoritmo de entrega que tiene el buscador. Séptimo, y esta es muy buena, tengo que hacer clic a la publicidad para ganar los bats. Y bueno, por cierto, la forma como tú vas a ver esa publicidad en tu pantalla es de este modo. Entonces es una ventanita en la parte inferior derecha de este tamaño en donde va a aparecer esa publicidad. Entonces tú vas a poder darle clic si te interesa ese anuncio o sencillamente lo cierras. Entonces en estos momentos solo con el hecho de ver el anuncio es suficiente, es decir, con que aparezca en tu ventana y lo cierres ya pues es más que suficiente para obtener la recompensa. Así que no le tienes que dar clic a la publicidad y verla, ¿ok? Pero en el futuro ellos están pensando formas alternativas para que haya un mayor nivel de atención y compromiso con la publicidad y pues con la marca que está patrocinando o que está creando estos anuncios, y de este modo pues muy seguramente si tú tienes un mayor nivel de atención pues vas a recibir más recompensas. Y finalmente hay una confusión porque en algunas versiones del buscador, en la ventana de recompensas, es decir, en el triángulo, aquí en esta parte o acá en las recompensas aparece una fecha de vencimiento, que si no usas tus bats o que si ya no las usaste en esa fecha pues ya se vencieron. Las únicas bats que ya se vencieron fueron las de la promoción gratuita que les estuve mencionando en mi tutorial y al principio de este video. Así que si no usaste esas bats, lo más probable es que esa plática ya se perdió. Pero para el caso de las recompensas que obtengas con el sistema de Brave Ads por publicidad, estas criptomonedas, estos bats acumulados nunca se van a vencer. Lo que sucede es que hubo un error de programación en la versión inicial de lanzamiento que ya se supone que ellos arreglaron en la actualización del 7 de mayo de este año. Así que otra vez, si te sale esta información es porque probablemente no tienes la última versión, no tienes la versión más actualizada en tu computador. Así que descarga esa última versión para que ya pues todo se pueda solucionar. Muy bien amigos, espero que toda esta información sobre Brave pues haya sido de gran utilidad y haya podido resolver muchos de las preguntas que yo sé que tienen muchos, que estuve registrando tanto en mis videos como en nuestro grupo de Telegram. Mi recomendación final es que así no tengas la disponibilidad del sistema de Brave Ads en tu país, lo mejor que puedes hacer en estos momentos es descargar el navegador Brave, pues para que te protejas de los rastreadores de información y publicidad invasiva que diariamente estamos recibiendo sin ningún tipo de control en internet. Solo por el hecho de esto, yo creo que vale la pena, o sea, comenzar a utilizar Brave en tu computador o en tu celular, porque recuerden que también está disponible tanto para iOS como para Android. Y finalmente, pues ten paciencia, porque muy pronto va a estar disponible esta opción en tu país, así que lo mejor que puedes hacer es irte preparando con tiempo para ser de los primeros que obtengan este tipo de recompensas. Así que si decides utilizar el navegador Brave a partir de hoy, recuerda utilizar el enlace que vas a encontrar en la parte inferior de este video o de este podcast, para que de esta manera pues pueda llevarte de forma segura a la página oficial, descargarlo y de paso vas a estar apoyando nuestro canal con el programa de referidos. De antemano, pues como siempre les agradezco a todos por la ayuda. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Chao.